desde los años 90, sobre todo en lo referente al potencial valor etnográfico de la ficción y a las estrategias narrativas de aproximación y presentación de la realidad. Tienen diversas publicaciones en este ámbito, entre las que destacan antropología audiovisual, la familia en la pantalla o posverdad y ficción. Se ha formado en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha realizado estancias como estudiante e investigador en la Queen's University of Belfast, el Granada Center for Visual Anthropology, la Universidad de Stanford y la Unisinos, entre otras. Como docente impartió cursos de grado y posgrado en diversas universidades españolas y europeas. Y bueno, en este proyecto trabajo con Nicolás Lorite, que no puede estar acá presente, pero él es doctor en Ciencias de la Información y profesor del Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, y es director de Migracom. Es un investigador vinculado al grafo que ha trabajado y publicado extensamente sobre el tratamiento informativo de la información sobre inmigración, la publicidad, dinamización intercultural y las buenas prácticas en el ejercicio comunicativo. Ha sido miembro de la Mesa para la Diversidad en el Audiovisual del Consell Audiovisual de Cataluña y en los últimos años ha mantenido una intensa actividad investigadora con equipos de investigación brasileños en los ámbitos de la mediatización, la publicidad y la metodología multimodal en investigación audiovisual. Jordi y Nicolás han colaborado estrechamente en la última década en diversos proyectos de investigación. Han publicado conjuntamente varios artículos académicos y son codirectores del documental Invulneras, en el marco del proyecto Vulneras. Así que, Jordi, adelante. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí un viernes 1 de abril, que en una buena parte del mundo es el Día de los Inocentes. Esto es casi heroico. La sesión de hoy básicamente es una presentación de los resultados del proyecto Vulneras en lo que se refiere a su parte audiovisual o a su pata audiovisual, con la que hemos ido trabajando sobre todo con Nicolás de manera estable a lo largo del proyecto, y después han ido colaborando, por supuesto, investigadoras del proyecto y también personas de fuera, profesionales del mundo audiovisual, que se han ido uniendo y que han acabado siendo una pieza clave de los resultados. Y le comentaba a José Luis y a Carla a la hora de plantear esta sesión que quizá, más que presentar uno de los resultados principales, que era el audiovisual, el documental de Invulnerables, quizá era interesante explicar un poco qué idea teníamos respecto a la aplicación de medios y de técnicas audiovisuales en investigación a través del proyecto y enseñaros cuál ha sido la estrategia de elaboración de materiales, de difusión, de transferencia que hemos ido siguiendo. El proyecto es Crianza, Desamparo y Vulnerabilidad Sociocultural, Análisis Situacional y Propuestas de Intervención, Vulneras es el acrónimo. Es un proyecto que se inició en 2018 y que terminó con su prórroga incluida el 30 de septiembre de 2021, que codirigimos Ana Piella y yo. Y Ana, si quieres añadir cualquier cosa en cualquier momento. Del proyecto no os vamos a hablar, solamente os vamos a explicar algunas cuestiones básicas, generales, para poder después incardinar bien esta pata o este bloque audiovisual. Como veis, éramos 12 investigadoras, investigadores y 2 formalmente etnógrafas de apoyo a la investigación, porque fueron contratadas dentro del proceso, pero para nosotros y para nosotras han sido, a todos los efectos emocionales, morales, éticos y de investigación, parte del equipo de investigación, que son Miriam y Clara. ¿Qué es lo que pretendíamos en el proyecto? Básicamente, explorar espacios de entornos de vulnerabilidad sociocultural en contextos de crianza. Es decir, qué ocurre en aquellos ejercicios, en aquellas prácticas de cuidado de crianza en contextos vulnerables que no siempre están bien identificados, que en ocasiones quedan en estos espacios liminales donde hay ciertos lugares comunes que después no siempre te encuentras la vulnerabilidad de la manera que te esperarías encontrarla, y otros en los cuales aparentemente no encajarían, sobre todo si tomamos determinados indicadores formales como colectivos
vulnerables, pero que la gente se siente en esta situación de vulnerabilidad. Pretendíamos hacerlo desde un equipo interdisciplinar, donde se aportaba conocimiento, bagaje, experiencia desde la antropología social y cultural, desde la antropología física, sobre todo Carmen de Jesús García desde la Universidad de Granada, psicología, medicina, trabajo social, pedagogía y comunicación audiovisual. Por eso, una parte del proyecto que consistía en intentar definir o acotar la definición que entendemos por esta palabra tan difícil de pronunciar, vulnerabilidad, pero que no puedes utilizar de manera indistinta con pobreza, por ejemplo, ¿no? O con exclusión. Hablábamos de los fundamentos biopsicosociales de la vulnerabilidad y teníamos un foco en 6 ámbitos principales, que serían los cuidados parentales extendidos, es decir, qué ocurre con los cuidados y los roles de crianza más allá de los roles parentales estrictamente y que caen dentro de esta esfera de parentesco familiar, extrafamiliar o incluso otras personas o instituciones que pudiesen de manera temporal asumir estas responsabilidades. También enfocábamos la protección a la infancia, singularmente a través de lo que se han considerado adopciones truncadas y de acogimientos, tanto familiares como institucionales. Esto es lo que planteábamos en el proyecto. El ámbito de la salud, todas las desigualdades en el acceso a los sistemas públicos de salud y la alimentación específicamente, la educación, también las desigualdades en el acceso al sistema educativo en ciertos espacios y ciertos colectivos donde estas brechas pueden ser más importantes, la definición conceptual y metodológica del problema, que esto era un elemento transversal de todo el proyecto, es decir, no solamente qué entendemos por vulnerabilidad, sino cómo se ha utilizado este concepto, de dónde viene, cómo podemos definirla, se pueden afinar los indicadores, si es que tenemos que manejar indicadores o otros elementos que nos puedan permitir de alguna manera situar dónde está el problema, definirlo un poco mejor, qué actores, qué agentes están implicados, etcétera, y el rol de los medios audiovisuales y específicamente de las campañas publicitarias en el abordaje del problema. Este era nuestro ambicioso proyecto inicial. Hoy os hablaré solamente de esta última pata, del rol de los medios audiovisuales y básicamente de las campañas publicitarias, porque nos interesaba mucho no solamente qué es lo que se dice o qué es lo que se representa, es decir, los medios audiovisuales como un repertorio audiovisual, sino también como un elemento de creación y de transformación de la realidad. Es decir, esto desde comunicación audiovisual se ha trabajado con lo que se llamaba las tecnologías multimodales, que partían desde la concepción de la idea del proyecto audiovisual, y después pasaba por toda la preproducción, la producción, la postproducción y después la dinamización, los estudios de impacto y demás. Intentábamos reconstruir toda la cadena. Por ejemplo, cuando nos encontrábamos con determinadas campañas de publicidad, no solamente era analizar esa campaña, sino intentar entender cómo se había gestado desde el principio y si era posible, en algún caso muy concreto, poder llegar a hacer algún estudio de la recepción. Hemos tenido 2 factores limitantes, 2 limitaciones importantes a lo largo del proyecto, de hecho desde el principio. Uno fue el recorte en el presupuesto, que ya es habitual cuando pides un proyecto, que no todo lo que pides se te dé. En nuestro caso nos dieron el 27% de lo que pedíamos, lo cual lógicamente exigía un escalado de lo que pretendíamos hacer y nos preocupaba especialmente para el ámbito audiovisual, porque lo que queríamos hacer en el ámbito audiovisual exige, ya lo sabéis, dinero, exige recursos. Entonces, un recorte de esta magnitud implicaba o bien replantear lo que quieres hacer o replantear los medios con los que los puedes hacer. Esta fue la segunda opción que tomamos. Y bueno, por supuesto, claro, voy a apretar un poco esta pantalla. La pandemia. La pandemia, que estoy convencido que partió por la mitad todos los proyectos de investigación a lo largo de estos 2 últimos años. Cuando estás trabajando con colectivos vulnerables, la afectación es todavía mucho mayor. Y cuando además 2 de las patas tienen que ver con salud y con educación, que han sido de los ámbitos más castigados de la pandemia, pues todavía mucho más.
Entonces, no solamente se trataba de una disrupción en el proceso de investigación dentro del proyecto, sino de una transformación profunda del propio campo. De manera que las instituciones sanitarias, que ya estuvieron al borde del colapso varias veces, pues lo último que podías esperar es que pudieses acceder libremente a hacer entrevistas, observaciones de campo y demás. Y con la educación, 3/4 partes de lo mismo. Pero eran dos factores limitantes, pero no podían detener la investigación. Y seguimos adelante. Y en la investigación audiovisual intentamos aplicar, valga la redundancia, esto que se llama la investigación audiovisual aplicada, que vendría a ser el uso de medios y de técnicas audiovisuales en una investigación de corte aplicado o orientada a la aplicación. Es decir, no se trata únicamente de convertir a la cámara, por utilizar un reduccionismo instrumental, en una extensión del cuaderno de campo solamente, ni de un elemento que registra para que después tú puedas analizar, sino que esta utilización, este recurso a los medios audiovisuales o a la cámara, está dentro de una manera de entender la manera en la cual vas después a presentar, a explicar o a utilizar los materiales que generas. Esta aplicación la diseñamos en 3 ámbitos. Uno que es exigible cuando estás en la universidad y por el que luego te evalúan. Sobre todo si publicas en papel. Si publicas en cuestiones audiovisuales, la cosa se difumina mucho más, que es la difusión académica. Y aquí las 3 líneas en las que hemos trabajado han sido artículos en revistas especializadas en el ámbito audiovisual, ediciones temáticas audiovisuales orientadas a dar a conocer aquello que se estaba haciendo dentro del proyecto, aunque no derivase directamente de los trabajos de campo, sino de actividades relacionadas, por ejemplo, jornadas, seminarios, mesas de debate, etcétera, y jornadas de discusión o de debate específicamente estas sí pensadas para su difusión. Después veréis algún ejemplo. Una segunda eje, una segunda pata, que era la generación de materiales formativos a través de un formato que aquí lo discutimos con Nicolás, estuvimos hablando cuál sería el mejor. Al final, la pandemia casi nos resolvió el problema, porque tenía que ser con lo que tuviésemos a mano en casa durante meses y después con un acceso muy limitado tanto al campo como a los materiales como a los recursos. Utilizamos esta fórmula de vídeo podcast o vídeo cápsulas formativas con una duración entre 5 y 10 minutos idealmente, aunque algunas se extendió un poco más, hasta 12, 15, con el propósito de que fuesen de acceso libre y gratuito, que fuesen fácilmente accesibles y que tuviesen un tono lo más divulgativo posible y pensado precisamente para que quien recurriese a ellas no solamente encontrase una descripción, sino también información, datos, materiales de utilidad. Para ello, como ya veréis, diseñamos o abrimos un canal YouTube dentro del proyecto, vinculado al proyecto, porque era una plataforma archiconocida que además te permite subir materiales de momento sin límite de peso, libres, gratuitos. Tú puedes decidir si quieres darle un acceso privado, público, con contraseña y demás. Y muy importante, no tienes que pagar de momento. Con lo cual, con los recursos que teníamos, era perfecto. Y también la transferencia universidad-sociedad, academia-sociedad. Y aquí montamos una primera edición de un ciclo audiovisual de cine, después os lo presentaré, donde proyectábamos una serie de películas y después abríamos un debate con alumnado universitario, con profesor universitario, con asistentes. Funcionó muy bien, bajo nuestro punto de vista funcionó muy bien, después ya veréis las cifras. Se nos propuso hacer una segunda edición, pero aquí la pandemia ya no lo permitió, de manera que se quedó en esta primera edición. El segundo eje sería el documental, Invulnerables, que conseguimos hacerlo pese a todo en 3 versiones, que sería la versión sin subtítulos, una versión subtitulada en español, que además facilita la accesibilidad a personas que tienen problemas auditivos, aunque, esto sí quiero aclararlo, no es una transcripción adaptada, es un subtítulo. Es decir, sabéis que cuando se hace
una transcripción adaptada a personas con discapacidad auditiva, pues, si hay música aparecen en los códigos correspondientes, en este caso, y la tercera versión que era con subtítulo en inglés. Y casi para sorpresa nuestra, tengo que decir, conseguimos impulsar una campaña de concienciación social, de sensibilización, a través de un spot, porque lo que habíamos planteado en el proyecto era el diseño de un spot, de una campaña basada en publicidad inclusiva y en buenas prácticas publicitarias, audiovisuales, pensada para los media en general, para las redes sociales, pero no habíamos previsto la ejecución, y no habíamos previsto la ejecución, entre otras cosas, por los costes que tenía. Y finalmente, gracias a la implicación generosísima de profesionales del mundo de la publicidad, de la televisión, del doblaje y del cine, hemos conseguido hacerla en 2 versiones, que después os proyectaremos. Nos preocupaban, aparte de cuestiones materiales, dos elementos conceptuales desde el principio. Uno que explicó muy bien Giovanni Sartori en Homo Videns, la sociedad teledirigida, cuando él decía que la cámara de televisión... Hay una parte de la humanidad que vive en el primer mundo, que solo conoce el mundo a través de la televisión. Lo que aparece en la televisión existe, lo que no aparece sencillamente se desconoce, no existe. Entonces él dice, existe un mundo oscurecido y que la televisión incluso consigue que nos olvidemos de él. Y esta era una de las cosas que nos preocupaba. Es decir, no reproducir estas omisiones sistemáticas que detectas en ocasiones en los medios de comunicación. Y la segunda es de un artista, de Franco Baccari, que decía, sin duda una sociedad no ve sino lo que es socialmente significativo, y todo lo demás es como invisible, es como si no lo vieses. Y esto nos lo habíamos ido encontrando, es aquello de los estereotipos, de los lugares comunes, de lo que te esperas encontrar y por lo tanto es lo que buscas. Pero en ocasiones lo que tienes que hacer es buscar y a ver lo que te encuentras. Y aquí nos hemos llevado alguna sorpresa que después os explicaré, analizando, por ejemplo, la publicidad institucional, pero no solo, que se hizo en España durante el primer periodo de confinamiento y la posterior desescalada, alertando sobre la vulnerabilidad ante la COVID. Y más allá de lo que ves y de lo que son elementos recurrentes, a mí me sorprendieron algunas omisiones, algunas invisibilidades que iban precisamente en esta línea. No me quiero enrollar mucho porque tengo poco tiempo, al final me vais a echar. En revistas, ¿qué es lo que hemos tratado? En primer lugar, ¿qué ha hecho la publicidad social en el abordaje de la vulnerabilidad social en el ámbito español? ¿Qué se había hecho? ¿Qué se había publicado? Algunos ejemplos y qué líneas habían quedado como interesantes, susceptibles de desarrollar, pero que por diversas razones no se había hecho. En segundo lugar, las narrativas audiovisuales específicamente sobre infancia vulnerable en la publicidad social. Y aquí el repertorio fue muy escaso, esto es algo que he explicado varias veces, por una razón que cuando la dices es obvia, pero que a priori no caes. Y es que una buena parte, un porcentaje importante de la publicidad que podíamos entender como social advertising o publicidad social que se hace sobre infancia vulnerable refiere a población refugiada, a población de países en desarrollo del llamado tercer mundo, de acción exterior en general. Pero, ¿qué pasa cuando lo que tú buscas es infancia vulnerable aquí? Y en situaciones más o menos cotidianas. Y aquí es donde están las omisiones. Entonces lo que hicimos fue hacernos con el listado de todas las ONGs que estaban registradas en territorio español, hacer una prospección de toda aquella producción publicitaria que habían hecho y que estuviese disponible en abierto en repositorios institucionales o vinculados a estas ONG, y una vez localizados, cribar todas aquellas producciones que cumplían los requisitos de inclusión. Es decir, un periodo de tiempo determinado que refiriesen a territorio español con infancia vulnerable, que no cayese en estos supuestos que os he dicho, pues de población refugiada, de acción exterior y todo. Y no había tanta.
o no había tanta comparada con toda la enorme producción, si pensáis pues en campañas de Save the Children, por ejemplo. Era una cantidad muy exigua. Lo siguiente que trabajamos era narrativas audiovisuales durante el primer periodo de confinamiento y desescalada. Entonces, aquí lo que hice fue recoger todo lo que pude de una situación que Roger Canals ha llamado la etnografía de lo inesperado, porque nadie esperaba un confinamiento y el mundo de la publicidad reaccionó muy rápido a este confinamiento, y a mí lo que me interesaba ver es este cambio que ha habido más allá de la publicidad de marca, cuando estamos en un ámbito que se puede entender de concienciación, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Y cuántas de estas instituciones, empresas, organizaciones, entidades que tenían algún tipo de producción en este sentido en la primera fase de confinamiento tenían también en la primera fase de desescalada? Y comparar las dos. Y aquí hubo recurrencias muy evidentes, bueno, la sensación de fortaleza, tenemos que ser unos, ánimo, saldremos más fuertes, volveremos, con una serie de invisibilidades, una de las cuales era curiosa, porque se hablaba constantemente del riesgo de la vulnerabilidad, etcétera, pero la que no aparecía era población vulnerable, la población tradicionalmente vulnerable, aquellas que encontrabas en otro tipo de publicidad. También era significativo cómo en la primera fase determinadas imágenes sobre hospitales o sobre el ámbito sanitario no aparecían después. Bueno, todo esto, si queréis, lo podemos hablar después, pero efectivamente es aquello de que a veces nos fijamos mucho en las entrevistas, en lo que nos dicen, pero no en los silencios, para que ocurría más o menos lo mismo. Es decir, qué es lo que aparece y qué es lo que echas de menos. Y por último, Nicolás trabajó sobre cómo la cámara puede aproximarse a este trabajo sobre crianza vulnerable desde una mirada inclusiva, desde las buenas prácticas de publicidad, esquivando toda una serie de estereotipos, de lugares comunes, de expectativas hechas que te hacen dar círculos concéntricos sobre determinado tipo de vulnerabilidad y determinado perfil de población, ¿no? Pero no alumbrar a las demás. Lo que vamos a hacer, si os parece, me controlas un poco de tiempo, os iría mostrando un pequeño clip de cada una de estas cosas que hemos ido haciendo, para que os hagáis una idea de qué estrategia hemos seguido y por qué lo hemos hecho de este modo. En cuanto a las ediciones audiovisuales, os decía, una parte de lo que editamos, también con un propósito formativo, a la vez que divulgativo, era aprovechando jornadas, seminarios, demás, las aportaciones que hacían expertos, los discursos expertos, hacíamos ediciones temáticas y las poníamos a disposición de quien quiera. Además, tiene licencia Creative Commons. Aquí os he puesto el ejemplo de uno de los seminarios, que era crianza en contextos vulnerables, necesidades y recursos de afrontamiento. Vemos unos 3 minutos, si os parece bien, si funciona todo. La vulnerabilidad en nuestra sociedad la podemos, como un epítome, ¿no? Lo podemos resumir como un proceso continuado de pérdida, porque vamos a peor. Es obvio que la erradicación de la pobreza debe de ser y es en muchos de los marcos internacionales un objetivo prioritario, ¿no? Porque los impactos no solo son objetivos en las trayectorias de los niños y niñas, sino que también impactan en sus infancias, en sus experiencias de bienestar en la infancia, ¿no? En España esto es todavía peor. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los PIGs, los países PIG, que nos llamaban así, los que no podían devolver una supuesta deuda, ¿no? Una supuesta deuda, pues tuvimos una crisis financiera tremenda y que implicó en el año pasado, estoy hablando del informe FOESA del año pasado, que el año pasado había 1,2 millones más de personas en situación de vulnerabilidad extrema. Sobre la mesa, el hecho de que los países con menor índice de pobreza infantil y familiar, los países donde las familias presentan un mayor grado de bienestar, son aquellos países que plantean políticas familiares universales
políticas familiares dirigidas a todas las familias con niños a cargo. Sacar a los niños de la pobreza, ¿no? Debemos favorecer entornos relacionales mucho más sanos, ¿no? Desde los cuales padres y madres estén en mejores condiciones de proveer esos apoyos afectivos, ¿no? Y esos cuidados que los niños necesitan y que los necesitan más que nunca en sus entornos familiares. Orientar sobre competencias parentales en aquellas familias que lo desean, que lo piden. Promover la ayuda mutua, especialmente el intercambio recíproco, el intercambio simétrico, el que supera otros enfoques más jerárquicos, más prescriptivos. Estos enfoques más de ayuda mutua, de igual a igual, de poner en relación familias en situaciones parecidas o porque tienen hijos de las mismas edades, pues lo que ayuda es a prevenir, insisto, a prevenir esta vulnerabilidad familiar. Tener una red grande implica tener recursos. Te mueves con tantas, tienes tiempo, regalas, te viajas, vas a una fiesta, te enfadas, ¿sí o no? Te vas moviendo, ¿no? Cuando las redes pequeñas son más pequeñas, valga el pleonasmo y la redundancia, tu mundo es más pequeño, ¿eh? Y realmente tu autoconciencia y tu autoestima también es más pequeña. Este era más o menos el tono que podéis encontrar. Estábamos en periodo de pandemia, esto se tenía que hacer todo online, consecuentemente la calidad es la que es, pero no nos importó. Es decir, nosotros lo que priorizamos era poder hacer algo, aunque esto supusiese que, como habéis visto, lo habéis visto en un tamaño pequeño, si lo vieseis en una pantalla más grande se aprecia más, el sonido no es perfecto porque es grabado del ordenador, la calidad de la imagen pues es la que te proporciona la cámara, que a veces es una VGA sin más, es decir, pero bueno, ahí está. El siguiente eje era diseñar algunas jornadas de discusión y de debate orientadas a discutir sobre un tema, pero con gente interesada en aquel tema. En este caso eran estudiantes básicamente del grado de Comunicación Audiovisual y de Publicidad, sobre el potencial transformador de la publicidad, y que quien participase en estas jornadas fuese gente que tenía realmente algo que decir. Entonces, en este caso, por ejemplo, era Richard Wakefield, que entre otras es el director y el creativo de Publicitarios Implicados, que es una de las agencias que trabajó de manera desinteresada con micro ONGs, como por ejemplo era en su momento Open Arms, después creció mucho, y que sin cobrar prácticamente ni un euro está ayudando a muchos proyectos sociales a generar sus campañas de publicidad y a salir adelante. Participó Carme Figueras, que era en su momento la presidenta del Consell de la Mesa per la Diversitat del Consell Audiovisual de Catalunya i havia sido consellera de Benestar y Familia en la Generalitat. Joan Rydbeck, que es director de cine y realizador de televisión, y Joaquín Crespo, que es director creativo de una agencia muy conocida de publicidad en Barcelona. De esta jornada hicimos una edición temática doble, es decir, una de 3 minutos y pico, una cápsula, y otra de 15 minutos. Aquí os he recogido la cortita. Podemos y debemos. Trabajar para minorías es muy complicado, pero luego es muy gratificante, porque nosotros también podemos acreditar muchos resultados que están sobre la mesa. Es verdad que el potencial transformador está con la publicidad, igual que con muchos contenidos, los contenidos audiovisuales. Se puede hacer mucho para que la sociedad avance en valores y en todo lo que sea progreso de la propia sociedad, pero también es verdad que la publicidad puede ser también lo contrario. Las agencias de publicidad
tenemos un decálogo todos. Yo creo que es básico. Pero las agencias no son nada sin los clientes. Al final, quien pone el briefing, quien pone la marca, quien pone el producto, quien pone una campaña de concienciación social, sea la Generalitat o sea el Ministerio, es el cliente. Esa campaña mítica del póntelo, pónselo. Hace 30 años de esa campaña, todavía nos acordamos de las dos palabras, y es verdad que esa campaña transformó totalmente la sociedad española. Si eres capaz de que durante un segundo la persona, el espectador que está viendo tu película, quede impactado y le alteres las emociones, ese recuerdo va a quedar aquí para siempre. Y esto pasa en cine, pasa en televisión y también pasa en publicidad. Y al final, las agencias hacen buenamente lo que pueden, tanto creativamente, dándole la vuelta a los estereotipos, pero la verdad es que cuando decimos publicidad, hay que hablar de clientes, hay que hablar de marcas. Realmente ellos son los que tienen la capacidad para cambiar el mundo. Eso fue una campaña pública. Cuando una marca de condones anuncia condones, no sé si es el mismo poder y potencial transformador. Yo creo que a nivel creativo siempre hay puertas que se te pueden abrir y puedes encontrar la manera para que el espectador quede impactado, para que solo con un solo visionado del spot se quede con la marca y se quede con un cambio social. Nosotros tenemos que empujarles a hacer lo posible, pero realmente las marcas son las que tienen esa capacidad y no la publicidad, que es como, al final, publicidad es de qué, de marcas, de actitudes, de... Yo creo que ese es un poquito, para mí sí que hay un interrogante ahí, porque la publicidad o las agencias estamos un poquito expuestas a un montón de factores, sobre todo el cliente. Me formularía otras preguntas y iría agregando preguntas a transformar, pero ¿en qué? ¿Qué transformamos? ¿Qué es lo que pretendemos transformar? Sí, también puede promover hábitos, conductas, estereotipos, pues que puedan ser nocivos. Asumimos este reto. No era fácil. ¿Cuánto duró? ¿2 horas, Ana? Más o menos. Reducirlo en 3 minutos y medio, condensarlo ahí. De las muchas cosas interesantes que se salieron en el debate y que a mí me dejaron dándole vueltas en la cabeza, está muy bien, todos tenemos un posicionamiento seguramente muy claro y tenemos las cosas muy claras, pero ¿cómo traduces eso al papel? ¿O cómo traduces eso a un storyboard? ¿O cómo traduces eso después en la práctica? Porque sí, una cosa es pedirle a una agencia de publicidad o un creativo publicitario que te ayude a diseñar una campaña, que en definitiva es lo que acabamos haciendo, más o menos fueron ellos dos los que se implicaron muy activamente, y otra es tomar las decisiones de, vale, ¿y esto cómo? Exactamente cómo consigues en 1 minuto o en 20 segundos condensar todo esto. Porque aquí el cliente vamos a ser nosotros, el grupo de investigación. Y no vamos a vender nada, no vamos a pedir dinero, no intentamos recolectar nada, intentamos hacer una sensibilización. Y cuando hacíamos nuestras reuniones de equipo, salían un montón de ideas y llenábamos páginas de ideas, pero luego todo eso, ¿cómo lo condensas? Yo creo que esto, incluso desde el punto de vista etnográfico, ha sido un aprendizaje tremendo. Y es lo último que os quiero mostrar a continuación. Además de estas jornadas de discusión, estaban propiamente las videocápsulas, estas cápsulas formativas. Os he traído 2 ejemplos de lo que veremos muy poquito, pero para que veáis 2 tonos diferentes, o dos intenciones diferentes. Una que es genérica sobre el impacto de la COVID-19 sobre colectivos vulnerables, ¿no? Sabes, de la misma manera que cuando publicas un artículo o un libro, los datos que hay ahí son anteriores a la fecha de publicación, también ocurre lo mismo aquí. Es decir, esto es el impacto sobre los datos de aquel momento. Impacto sociocultural de la COVID-19 sobre colectivos vulnerables. La irrupción del SARS-CoV-2 a finales de 2019 y su expansión pandémica, con una cobertura mediática generalizada y a tiempo real, había alcanzado a mediados de abril de 2020 un impacto descomunal.
al menos 180 países afectados, más de 2 millones de casos confirmados y más de 150.000 muertes oficialmente reportadas a la Organización Mundial de la Salud. 6 meses después, a mediados de septiembre de 2020, las cifras habían escalado a 36 millones de casos confirmados y más de 1 millón de fallecimientos. En España, a comienzos de octubre los casos confirmados habían superado los 840.000, lo que suponía un 14,1% del total de la Unión Europea y un 2,4% a nivel mundial. Tanto a nivel nacional como internacional, los efectos económicos, sanitarios, educativos, políticos y socioculturales de la pandemia y del conjunto de medidas adoptadas para hacerle frente habían transformado profundamente la vida cotidiana de la ciudadanía. En esta videounidad nos fijaremos en algunas de las principales consecuencias que la COVID-19 ha tenido, tiene y previsiblemente tendrá sobre colectivos especialmente vulnerables desde una perspectiva sociocultural. Sobre todo, teniendo en cuenta que la situación de partida para la consideración de las medidas y el impacto de la pandemia se sitúa en marzo de 2020, cuando siguen muy presentes todavía las consecuencias de la crisis económica de 2008, que han cronificado las condiciones de precariedad de amplios sectores de la población. Pero antes, nos detendremos brevemente en una panorámica general sobre algunos indicadores que ponen de relieve la contundencia con la que la pandemia ha golpeado el tejido productivo español y ha tensionado considerablemente el sistema sanitario. Los vecinos más cercanos. En este informe, consignan que un 18% de las familias que acompañan han renunciado a un puesto de trabajo para atender a sus hijos. El 11,7% reconoce estar prestando menos atención a sus hijos de la que considera necesaria y el 5,7% ha tenido que dejar solo a un menor de 10 años a su cargo durante más de 2 horas. En lo que refiere a las medidas de protección a la infancia, sobre los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, etc. Sí, un tipo de cápsula iba por esta línea, que es proporcionar datos, proporcionar contexto, con los medios que teníamos, de los recursos que teníamos y en época de pandemia. Un tipo diferente eran cápsulas más temáticas. Por ejemplo, esta sobre redes de apoyo de crianza, en contextos de crianza, que se desdobló en 2. Vamos a ver solamente el inicio de la primera parte. Redes de apoyo en contextos de crianza vulnerable. Primera parte. Los efectos de la crisis económica desencadenada en 2008 sobre amplios sectores sociales tensionaron las costuras del estado del bienestar y algunos colectivos considerados como estructuralmente vulnerables han sufrido las consecuencias con especial dureza. En este contexto, se alude habitualmente a las redes de apoyo, formal e informal, como elementos clave en el afrontamiento de estas situaciones carenciales, subrayando la importancia del capital social de cada individuo y de la solvencia en el recurso a mecanismos formales de provisión. Conviene, pues, detenerse en el rol de estas redes sociales en el apoyo mutuo en contextos de vulnerabilidad, también en lo que concierne a entornos de crianza. En la primera parte de esta unidad nos centraremos en cuestiones generales sobre las redes de apoyo, qué son, qué diferencia una red de apoyo formal de una informal, cómo se complementan y qué limitaciones tienen, y por último, qué importancia tienen estas redes de apoyo para sectores en riesgos de vulnerabilidad sociocultural o de exclusión social. ¿Qué es una red de apoyo? José Luis Molina, profesor de Antropología Social y Cultural en la Universitat Autónoma de Barcelona y experto en el estudio de redes sociales, la define como el conjunto de personas y contextos que proporcionan diferentes tipos de ayuda a una persona. Distingue para ello 3 tipos de ayuda: emocional, que es la más frecuente; informacional, a menudo esencial para orientar la búsqueda de nuevos recursos; e instrumental, que implica la resolución efectiva de una necesidad por parte de la persona o personas prestadoras, por ejemplo, hacer la compra, prestar dinero o útiles, etc. Desde la antropología hemos observado que en estos contextos de la red de apoyo es fundamental la reciprocidad. Es decir, tiene que haber una respuesta, una contraparte. Cuando se presta ayuda, solo debe haber una respuesta de alguna manera. En caso de que no haya una respuesta, hay una reciprocidad mantenida. Lo que suele pasar y lo que observamos es que estas redes de apoyo se van fragmentando, haciendo más pequeñas y diluyendo. Por lo tanto, para hablar de una red de personas y no solo de conjunto de ellas, es necesario tener claro que no basta con tener un agregado de individuos, sino que entre cada uno de los elementos de este agregado debe haber una interacción.
De este modo, pasamos de tener un grupo a tener un entramado, una red. ¿Qué diferencia hay? Si queréis la respuesta tendréis que ir a las videounidades. Este era otro tipo, que es básicamente ir a expertos, expertas en el tema y construirlas de manera más temática, ¿no? De nuevo, la calidad quedaba en un segundo plano. Objetivo principal, que fuesen útiles. Alegría que me llevé un día que la descubrí por casualidad, que me comentaron que por lo menos en 2 institutos las estaban utilizando algunas de estas cápsulas en clase porque las habían encontrado por internet haciendo búsqueda por palabras clave. Gracias, Clara, por decirme lo de las etiquetas, que a través de ahí lo localizaron, y que les parecían especialmente útiles porque recogían mucha información en poco tiempo de manera visual y la podían ver en diferido. Bien, pues este era uno de los objetivos. Hacerlo accesible. En cuanto a la transferencia, el ciclo buscaba básicamente debatir, crear un espacio de debate, a partir de un tipo concreto de documento, que es un documento audiovisual, es una película de cine. Si en la publicidad tenemos micronarrativas sobre la vida cotidiana, de manera que en 20, 45 segundos o un minuto tienes un relato autocontenido, aquí lo que tienes es una narrativa de ficción que te permite elaborar sobre la realidad para plantear determinados aspectos de esta realidad. Y lo que hicimos fue una selección de películas, de momentos diferentes, de periodos distintos y de orientaciones también muy dispares, que nos permitían después plantear determinadas cuestiones sobre la vulnerabilidad y recoger feedback al respecto. Eran 5 películas, finalmente pudieron proyectarse solo 4, porque la primera, Las uvas de la ira, se tenía que haber proyectado el 14 de octubre. El 14 de octubre de 2019 se paralizó la actividad académica porque fue la sentencia del caso del procés. La dejamos para marzo de 2020, finales de marzo de 2020, y ahí quedó. Porque ya sabéis que a mediados se decretó el primer confinamiento, de manera que en solamente 4 sesiones que pudimos hacer, asistieron en total 281 personas. Estábamos, como se suele decir popularmente, aplaudíamos con las orejas, pues estábamos encantados, y desde Cultura en Viu empezamos a trabajar en una segunda edición en el momento en que, si era posible, remitiese la pandemia y los aforos volviesen a ser del 100%, pero esto a día de hoy pues no ocurrió. Ha quedado pendiente para el próximo capítulo. Pero eran llamadas abiertas, venía alumnado, venía profesorado, y luego nos quedábamos siempre sin tiempo para poder debatir, que esta es una de las cosas más interesantes. Por supuesto, el documental, este documental transversal de proyecto, que era uno de los objetivos que teníamos en la parte audiovisual, peligró durante buena parte del proyecto, porque esto lo recordaba varias veces al equipo que hacíamos el Petit Comité audiovisual. Yo había tenido el día 11 de marzo de 2020 una reunión ya con el que iba a montar todo el documental para empezar a diseñar cómo íbamos a ejecutarlo, y el 14 nos llegó el confinamiento, con lo cual catacrac. Y conseguimos hacer un documental distinto, lógicamente, al que habíamos previsto inicialmente, pero que nos permitió también recurrir básicamente a las propias personas con las que trabajábamos, a la voz de las mujeres, para que fuesen explicando sus experiencias de vulnerabilidad, qué entendían por vulnerabilidad, cómo experimentaban, dónde estaba la importancia, por ejemplo, de la vida en el barrio, en el trabajo, en la salud, etcétera. No hubo discursos expertos porque, entre otras cosas, no podíamos plantear estas situaciones que no creasen una asimetría, una jerarquía interna que no buscábamos de ninguna manera. Intentamos rediseñar esa producción, este documental, de manera que explicase lo que queríamos explicar, pero no creando esta voz de Dios que te va interpretando todo lo que la gente dice. Si os parece, vemos aquí un poquito más, no mucho más, son 35 minutos, está en abierto, podéis verlo, por favor, vedlo. Pero sí que vamos a ver una pequeña cata. Tengo 3 hijos, vivo acá con mi esposo, somos 5 en total de la familia. Venimos de Argentina, ya 1 año y un par de meses, llegamos en octubre del 2019.
Pues me llamo Sandra, vivo en el barrio Gòtic de Barcelona, tengo un hijo de 12 años. Me llamo Ondina y tengo 51 años y vivo en Cascantic. Yo tengo 3 hijos. Tengo 3 hijos, uno de 27, uno de 25 y una de 15, perdón. Y tengo un marido. Claro, la palabra esta, la primera vez que la oí, sí que te tienen que hacer un informe de vulnerabilidad. Y yo digo, a ver, ¿vulnerable yo? No soy vulnerable, soy pobre, pero no vulnerable. Vulnerable es una persona, a mí vulnerable me da la sensación de como que te pueden hacer daño, de como que, ¿sabes? Como si estás ahí desamparado y en realidad, bueno, yo no, primero que no permito que nadie me haga daño, o sea, intento protegerme, ya estoy yo para protegerme. Y segundo, que bueno, mi único problema es a nivel económico, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esta definición de vulnerable me suena como, no sé, me parece terrorífica. Yo al menos, yo me sentía muy intimidada con todo, que siempre nombro el trabajo, porque para mí el trabajo es importante. Porque sin trabajo uno no puede hacer nada. ¿De dónde va a sacar la plata? Entonces nos sentíamos muy vulnerables en esa parte, porque si nos echaban, ¿a dónde nos íbamos? Pues para mí la vulnerabilidad es que en cualquier momento ocurre un imprevisto en tu vida y no puedes hacer frente. Eres vulnerable en el momento en que tu vida se coge por los pelos y hay un soplo y dices, ¡ay, que se me desmonta la vida! ¿No? A veces por pequeñas cosas. Y eso es el vulnerable, eso es el vulnerable. Vamos con todo desde primera hora de la mañana, que hoy es el día en el que se publicaban los datos del paro. Pues malos datos, malos tiempos para el empleo. El paro en febrero aumentó en 44.436 personas. Es el mayor alza desde 2013. Y yo siempre de casa. O sea, siempre he trabajado en casas. Estuve con una familia como 10 años y bueno, y acá lo mismo. Bueno, siempre he trabajado como freelance en el mundo del espectáculo. Hasta un punto estuve trabajando de técnica de luces, con compañías fundamentalmente de danza y de teatro. Hacía muchas giras y en teatros de aquí de la ciudad. Yo siempre he limpiado casas. Muchas casas, y siempre han sido de amigos, ¿no? De amigos que en el momento en que, oye, mira, el niño, vamos a ingresar ahora, no sabemos, vale, no pasa nada, Ondina, ya vendrás la próxima vez, ¿sabes? O sea, muy familiarmente, ¿no? Que es la única manera que me he podido compaginar con el tema de salud. Pues la cosa es que nosotros lo hemos tenido bastante complicado a nivel salud. A nosotros lo que nos ha fallado en realidad ha sido todo a nivel salud, ¿no? Mi marido desde muy joven lo operaron de la espalda 4 veces, tiene dolor crónico desde hace 20 y pico de años. Y por el otro, pues mi hijo también ha tenido bastantes problemas de salud, tuvo un cáncer cuando era pequeño y todo eso, pues una serie de secuelas que te duran de por vida, complicado. Y entonces a nosotros realmente lo que nos ha tocado y hundido es el tema de salud, ¿no? El tema de no poder trabajar, él no puede trabajar, yo me he estado haciendo cargo de ellos. Nosotros mismos tenemos que cuidar, porque no tenemos a nadie más. Estoy segura, ¿no?, de que sin los recortes que se habían hecho previamente al sistema de salud, pues la respuesta a la pandemia quizá hubiera sido otra, ¿no? La pandemia ha sido, pues la verdad es que muy complicado. Personalmente, el agobio, ahora hay cansancio, pero el primero ha sido mucho miedo, mucho. Bueno, lo dejamos aquí para no alargarlo más, pero una de las ventajas de trabajar directamente sobre el testimonio de las mujeres y después de la forma de combinar los discursos
es que acabas viendo de manera muy clara que hay determinadas situaciones de vulnerabilidad en personas que nunca considerarías que eran vulnerables. Y esto lo hemos oído, la gente con la que trabajábamos, decir, ostras, pues estos perfiles no nos encajan con vulnerabilidad, pero las escuchas y dices, pues sí, sí, lo eres, estás en esta situación. Y después, como por ejemplo, Ondina lo explica muy claramente, no es la única, la importancia que tiene el barrio y la importancia que tienen los lazos que has creado con la gente, y cómo cuando un barrio se vacía, no es que solamente se vaya la gente, es que se van tus apoyos, se van aquellos comercios que te conocen y que te pueden fiar, y es cuando esta vulnerabilidad se convierte en una barrera que no puedes superar. Junto con el documental, y perdona que vaya rápido, pero es que sé que me estoy alargando, estoy pasando de tiempo, viene lo que os comentaba al principio, que fue una sorpresa agradable. Teníamos previsto el diseño de una campaña, la implicación de Joan Rydberg y de Joaquín Crespo, junto con Nicolás, permitió ejecutar esta campaña. Vais a ver la versión de 1 minuto, yo creo que 1 minuto la podemos poner completa, que es la respuesta final a meses de trabajo sobre una pregunta: ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto qué quieres decir? ¿Cómo? Porque, vale, ¿qué mensaje queréis decir? Bueno, nosotros somos académicos y académicas, es decir, que cuando nos piden un título son 5 líneas, 2 puntos, 3 líneas más y un interrogante. Entonces, y es es una palabra. El eslogan son 3 palabras. Necesitamos 4 frases, 5 imágenes precisas. ¿Esto cómo lo hacéis? Y este fue el resultado final. A simple vista no se ve. Pero hay niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad. Si detectas algún caso cerca de ti, involúcrate. Porque una infancia feliz es un futuro feliz. La infancia marca toda tu vida. Vulneras. Universitat Autònoma de Barcelona. Solo puedo darle las gracias, porque con el presupuesto que teníamos, cualquier profesional te hubiese mirado por encima de las gafas, te hubiese dado un abrazo y te hubiese invitado a un café. Y ellos no solamente se implicaron hasta el final, lo utilizaron además para las clases, consiguió Joan Rydberg implicar a su hijo Pau, que es músico, para que hiciese la música, convenció a Abel Folk, que es un actor catalán muy conocido, actor de doblaje, fue el que doblaba a Pierce Brosnan en el cine, para que pusiese la locución, y tienes un producto profesional donde tienes a gente que te está preguntando, bueno, exactamente qué quieres. Y por primera vez dices, con todo lo que has leído, con todo lo que haces. Ahora te encuentras en el ejercicio de tener que decir, pues quiero esto y no sé cómo decírtelo en una palabra. No me quiero pasar más, pero si me permitís, sí que os quiero enseñar a un ejercicio que han hecho Joan, Joaquim y Nicolás, básicamente para entornos docentes de realización de publicidad televisiva, que es un making of de esta producción. Vamos a ver muy poco, pero solamente es para que os hagáis un poco la idea de lo que comporta un spot aparentemente tan sencillo. ¿De dónde nace la idea de realizar este spot sobre la crianza vulnerable? Viene de todo un proyecto de investigación que nos planteamos de manera interdisciplinar, de diferentes ámbitos, comunicación, antropología. Nos planteamos el encontrar lo que sería, por un lado, analizar cómo aborda la publicidad
sobre todo en una publicidad social, aborda el tema de la crianza vulnerable, de lo que es la infancia vulnerable, y si en esa publicidad había alguna buena práctica y cuáles serían indicadores propios para abordarlo como buena práctica. A partir de ahí, bueno, empezamos a pensar ideas y encontramos como 2 puntos claves. Uno fue el aula. En el aula, en nuestro curso de realización audiovisual publicitaria, ahí pedimos al alumnado que, bueno, dieran ideas. Y otra perspectiva fue la del grupo de investigación Vulneras, pues también algunas ideas de por dónde podíamos producir ese spot. Para mí la dificultad ha estado en encuadrar un tema tan complejo, tan multidimensional, ¿no? en un conjunto muy sencillo de imágenes y en muy poco tiempo. Yo creo que el reto era este al que nos enfrentábamos. Sí, yo creo que la complejidad era, por un lado, recoger esta multidimensionalidad que tiene la vulnerabilidad y, por otro lado, conseguir un equilibrio entre un mensaje que interpelase a la audiencia, pero que no cayese ni en la sensiblería, ni en la conmiseración, ni en el sensacionalismo. No era fácil con ciertos contenidos porque buscar la perfección dificultaba la transmisión rápida de contenidos, pero con este stop he pensado que genuinamente hacíamos un trabajo transdisciplinar. Bueno, considero que ha sido un proceso interesante y nuevo para nosotros, ¿no? Tener que ponernos en el lugar de otros profesionales, que desde la antropología pues ya nuestra forma de trabajar es acercarnos siempre a los otros, ¿no? A mí me ha resultado muy interesante el proceso de trabajar con profesionales de diferentes disciplinas y sobre todo el reto de comunicar, ¿no? Como bien decís, un término tan complejo y con tantísimas dimensiones de una manera simplificada, directa y que llegue la idea. Y al final podrían haber salido tantos resultados y yo creo que al final sorprende porque es muy sencillo y a la vez no caemos en todos esos mitos que intentábamos evitar en todo momento. Y una de las cuestiones claves del decálogo fue el no incluir niños. De esta campaña ha salido de una forma un poquito especial, porque el hecho de no poder mostrar niños, no poder mostrar esa vulnerabilidad en los niños, por una cuestión pensamos que es importante no reflejar de esta forma en la comunicación el sufrimiento, y para que de alguna forma sensibilizar a las personas viendo su sufrimiento, pensamos cómo podemos hacerlo para que pase un mensaje como este y de alguna forma entiendas que hay un problema en los niños. Y es ahí donde, por ejemplo, la clase quiso subrayar más ese punto, es decir, la clase, el alumnado nuestro, haría anuncios en los que aparecieran niños y niños principalmente en ese tipo de situaciones. Ahí hay mucha psicología, ahí los niños de alguna forma, creemos que incluso de una forma queriendo y también de una forma natural, expresan sentimientos. Y pensamos que un dibujo de un niño puede reflejar perfectamente lo que hay en esa psicología, en ese mundo, en esa verdad. Las campañas que pretenden ser emocionales siempre te piden más tiempo, tienen que estar un poquito más alargadas, porque la emoción a veces cuesta, no es fácil, en 20 segundos cuesta un poquito emocionarla a quien está viendo una campaña. Hay formatos largos que de alguna forma te llevan un poquito más, son un poquito más cinematográficos. En este caso hemos planteado una versión de 1 minuto, donde realmente hay silencios, la música se puede disfrutar. Con las músicas vemos que cada vez estamos más cerca del dibujo. Esto crea una tensión, crea un poquito una necesidad de saber qué está pasando, por qué nos acercamos a esa niña hasta que vemos que hay una lágrima. O sea, necesitamos como un tiempo para que el espectador entienda que nos estamos acercando por algo, hasta que lanzamos el mensaje de involúcrate, y ahí es cuando haces el clic. Y ahí es cuando ves que esa lágrima desaparece porque tú te involucras. Y ahí es cuando hacemos ese zoom out para volver a esa familia que supuestamente es feliz, pero que ahora con tu involucración parece que pueden de alguna forma tirar adelante si tú estás dispuesto a hacerlo. Teníamos 2 posibilidades. Una es reproducimos el dibujo y buscamos un lugar donde grabarlo, iluminamos el dibujo y hacemos todos los movimientos de cámara que teníamos pensados. O la otra opción, que es una opción que hoy en día es mucho más asequible y más fácil en
buen sentido de la palabra, es hacerlo a nivel digital. Escaneamos el dibujo, buscamos unas chinchetas, buscamos también un corcho para enganchar el dibujo, buscamos también un marco, buscamos una pared. Entonces pusimos la pared, el marco, el corcho, el dibujo, las chinchetas. Entonces todo esto lo metimos en un programa que hoy en día hay unos cuantos que trabajan en 3D, lo convertimos en 3D y al iluminarlo nos reproducía toda la sensación que nosotros queríamos dar. Pero el concepto final del anuncio está en qué tipo de música tendrá y qué locución, si habrá locución o no habrá locución, y esto nos lo planteamos. Cuando no tienen off, te fuerzan a leer, te fuerzan a ser tú el que vas leyendo. Y a veces cuando lees pierdes un poquito el hilo, pero el hecho que te cuenten las cosas y te ayuden a pasar el mensaje, y con la voz de Abel Fogg, que creo que es una voz que de alguna forma, con su tono, te hace como partícipe de que tú en tu cabeza dices, es verdad. Mira, esto es todo lo que hay detrás de ese minuto a nivel técnico, que han sido meses de trabajo, y gracias de nuevo a Joana, a Joaquim, a Nicolás, y por supuesto por extensión a todas las investigadoras de Vulneras, y me permitiréis especialmente a Clara y a Miriam, que mucho más allá del periodo por el que estuvieron contratadas dentro del proyecto, se implicaron sin reservas y con gran generosidad hasta el día de hoy. Bueno, por mi parte me he extendido un poco, disculpad. Lo dejo aquí y a vuestra disposición para lo que queráis comentar.